Muy buenas noches a todos, les doy la bienvenida. Qué bendición tan grande es poder reunirnos como hermanos y hermanas en Cristo para nuestra tercera lección del curso La Biblia, la Iglesia Cristiana. El día de hoy nos vamos a enfocar en la historia de Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 47, que se titula Pedro testifica de Jesús, que fue parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Los saludo, les doy la bienvenida y empezamos como siempre con una oración. Y oramos. Amado Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes más cada día sobre el Salvador Jesús, que nos ayudes a vivir una nueva vida, una vida de fe y de obediencia a Dios, que nos perdones cuando no hacemos y no hacemos el camino correcto y tomamos las decisiones correctas para tu gloria y la gloria de tu Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto y más lo oramos por el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la clase el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? El día de hoy nos vamos a enfocar en tres cosas. Vamos a utilizar el método de las cuatro Cs, un método diseñado por Academia Cristo para su beneficio, para leer y entender Hechos capítulo 2 versículos 22 al 47. Luego vamos a identificar donde Pedro predicó la ley y el evangelio en la historia de Hechos número 2. La idea es que como discípulos de Jesús, que somos nosotros, nos edifiquemos para proclamar la ley y el evangelio, las buenas noticias, a cada persona con la que nos encontremos. Y vamos a identificar dónde exactamente en esta historia el día de hoy Pedro predicó la ley y el evangelio. Y por último, vamos a explicar la frase, la obra de la iglesia, la obra que tenemos cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Vamos a explicar qué significa eso y cómo lo podemos hacer parte de cada una de nuestras vidas. Esto es lo que vamos a ver en esta siguiente hora que vamos a pasar juntos. Como les había mencionado, el proyecto final, durante nuestras siguientes clases, yo les voy a dar las preguntas del proyecto final. Una de las preguntas del proyecto final es la siguiente, que van a tener que contestar por su propia cuenta, la cual vamos a hablar más el día de hoy. La pregunta del proyecto final que tengo para su disposición es: expliquen esta frase. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Y la expectativa es que cuando tú veas esta pregunta, me escribas en un párrafo qué es lo que significa y cómo la aplicamos en nuestra vida. Todo esto lo vamos a hablar el día de hoy, un poquito más adelante, pero solo para dejarles saber y que se empiecen a dar una idea de cómo van a ser las preguntas, y las preguntas que yo voy a compartir con ustedes las vamos a ver durante todas nuestras clases, nuestras siguientes clases juntos. Bueno, empezamos con el método de las cuatro Cs: el captar, contar, considerar y consolidar. Este método que fue diseñado por Academia Cristo para ayudarnos a compartir la palabra de Dios de una forma fácil, sencilla y eficaz. La idea es que podamos contar una historia bíblica a otras personas y edificar a esas personas juntos. Y lo hacemos empezando con la primera C, que es el captar, tratando de captar la atención de las personas. Y un captar puede ser muchas cosas diferentes. Puede ser una pregunta, puede ser una canción, puede ser un comentario, puede ser una película. Muy bien. Entonces, la pregunta que tengo el día para hoy, para ustedes el día de hoy, es el captar el día de hoy, que es: ¿qué detalle recuerdas del apóstol Pedro? Pregunta bastante sencilla. ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué sabes de el apóstol Pedro? ¿Quién es? ¿De dónde era? ¿Qué hacía? ¿Cuál es su importancia, su significado? Carlos, adelante, por favor. El apóstol Pedro era un pescador, o buen pescador, llamado por el Señor Jesús. Él pescaba, creo que en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, y fue llamado pues por el Señor Jesús para hacerlo pescador de hombres. Era muy impulsivo, siempre quería estar en el primer lugar, llamando la atención. Llegó incluso a reconvenir al Señor Jesús que no fuera a
Jerusalén a morir. Pero el detalle más fue que lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. El Señor solo tuvo que también 3 veces decirle, ¿me amas, Pedro? Y si es así, apacienta mis ovejas. Aquí en el libro de Hechos vemos a otro Pedro. Ahora, por lo que tiene la llenura del Espíritu Santo, que es el primero que se levanta y empieza a mencionar, a hablar, a testificar del Señor Jesús, de lo que Él hizo, su ministerio, su muerte, su resurrección y también pues su ascensión. Y entonces empieza a evangelizar al pueblo que está escuchando, que se habían burlado de ellos. Eso lo vimos en la lección anterior, que decía, no, pues están borrachos, borrachos porque están hablando ahí. Y Pedro entonces les dice que no. Pero ahora vemos un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo a aquel Pedro timorato, cuando negó 3 veces al Señor Jesús. Esas, o sea, resumido, pastor, verás. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. El apóstol Pedro. Usualmente cuando nosotros vemos a los discípulos en la Biblia, tenemos esta idea de que eran personas súper importantes, ¿verdad? Y los vemos como ejemplos de la fe, ¿cierto? Y personas a las que tenemos que seguir su ejemplo y las cosas que ellos vivieron. Pero es muy importante recordar que estos apóstoles de Jesús, los discípulos, eran personas comunes y corrientes, como tú, como yo, como cualquier Pablo, Pepito de la esquina. Es importante recordar que ellos eran pecadores, como Carlos nos había recordado algunos de los pecados de Pedro. Recordamos que Pedro también tenía una esposa, era un hombre casado, esto lo encontramos en la referencia de Lucas, capítulo 4, 38, 39, era un pescador de Bethsaida, cerca del mar de Galilea. Es el discípulo que se menciona con más frecuencia del círculo interior especial junto con Santiago y con Juan. Lo vemos ahora en Hechos, ya un poquito más valiente, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? A diferencia de cuando Jesús estaba con ellos, que era un poquito más cobarde, que dudaba bastante de las enseñanzas y de la fe en Jesús, pero ahora lo vemos un poquito más confiado, con más habilidad, con más perseverancia a la hora de proclamar este mensaje, al punto en el que fue crucificado hacia abajo. En Juan capítulo 21, versículos 18 al 19, tenemos la referencia de cómo el apóstol Pedro murió y que fue capaz de llegar a la muerte y de ser asesinado, crucificado, con tal de defender la fe en Cristo. Una persona común y corriente, ¿verdad? Cualquier persona de la esquina que por medio de la fe en Cristo se convirtió en una persona muy influyente. Una realidad que también es una realidad para cada uno de nosotros. Personas comunes y corrientes que por medio de Cristo nos convertimos en embajadores de un mensaje que es extraordinario. Muy bien, el apóstol Pedro, un personaje importantísimo en la historia del día de hoy, porque esa es la persona a la que nos vamos a enfocar principalmente. Excelente, llegamos a nuestra segunda C del método de las 4 Cs, el contar. La idea es que ya que tú captúes la atención o captes, perdón, la atención de las personas con las que estás compartiendo este tiempo juntos, ahora llega el momento de contar una historia. Varios de los maestros de Academia Cristo te van a enfatizar diferentes formas de contar una historia. Yo en lo personal considero que si tú tienes la oportunidad de leer la historia como fue escrita en la Biblia, que la leas como fue escrita en la Biblia para evitar añadir algún comentario que no está en la historia o remover algún punto importante de los versículos. Sin embargo, en este curso lo que queremos practicar es contar la historia ya memorizada, ya sabiéndonosla bien, de los puntos principales en nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en nuestras vidas en las que el contar una historia bíblica tiene que ser muy rápido y pasa muy pasajero. No vas a tener tanto tiempo para sentarte con una persona que vas al lado de un bus a leer la Biblia completamente. Pero si tú ya tienes la idea de la historia aquí metida en tu cabeza y la relacionas con
con el captar que hiciste o con la forma en la que estás compartiendo con esa persona, va a ser un poco más natural y vas a poder conectarte un poco mejor con la persona a la que le estás compartiendo este mensaje. Entonces, lo que queremos hacer en estas clases es darle la oportunidad a ustedes a practicar, contar las historias bíblicas en sus propias palabras. En nuestra primera clase yo les di un ejemplo. En nuestra clase pasada, Carlos, creo que fue Carlos, compartió la historia bíblica. No tiene que ser nada del otro mundo, simplemente estás contando los eventos de la historia en tus propias palabras, como si estuvieras hablando con un amigo, con una amiga a la que le quieras compartir el mensaje de Dios. Entonces, ¿hay algún voluntario que quisiera contarnos el día de hoy en sus propias palabras la historia de Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 47? ¿Algún voluntario para contarnos la historia el día de hoy? Del 22 al 47. Nadie. Vamos a ver si hay alguien más que quisiera contar la historia, Carlos. Me acuerdo que tú la compartiste en la clase pasada, pero si no, vuelvo a ti y te doy la palabra en unos momentos. ¿Alguien más que quisiera contarnos la historia del día de hoy? Practicar contar la historia en sus propias palabras. Bueno, pues, Carlos, te doy la palabra si quisieras contarnos la historia del día de hoy. Bueno, eh, entonces tenemos a Pedro que eh, está proclamando la obra del Señor Jesús, donde él dice que el Señor Jesús fue certificado o aprobado por Dios cuando en su ministerio con milagros, en la palabra, en resurrección, en señales que él venía de parte de Dios, pero que él fue entregado por el pueblo y por los líderes religiosos eh, para ser crucificado, ¿sí? Pero Dios lo levantó desde la muerte, no permitió que fuera, pues, su cuerpo, digamos, se descompusiera en la tumba, porque era lo que estaba profetizado por David en uno de los salmos, que él veía que no dejaría a su alma en el Seol y que su santo viera corrupción. Estaba hablando, como era profeta, también David menciona acá la palabra, pues, que el Señor Jesús no iba a quedar en la tumba, sino que iba a resucitar. Entonces, Pedro les dice que eso es lo que David, que no se refiere a David, lo que dice el Salmo, porque pues la tumba de David estaba ahí en Jerusalén, que sabían dónde era que estaba el sepulcro de David, pero que siendo profeta estaba hablando era de su descendencia por la carne, que yo levantaría al Cristo de su descendencia para que se sentara en su trono. Entonces, David viendo eso por revelación pues, de parte de Dios, hablaba de la resurrección de Cristo, que su alma no iba a quedar en el Hades y que su carne iba a haber corrupción.
que a este Jesús Dios lo resucitó, como eran testigos Pedro más los 120 que estaban ahí, y que fue exaltado por Dios a la diestra, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que el Señor Jesús les prometió que iba a rogar al Padre cuando Él se fuera, iba a rogar al Padre para enviar al Espíritu Santo, que lo que ustedes han visto y han escuchado hoy, en el día del Pentecostés, que ha derramado sobre ellos, porque el Señor fue el que subió a los cielos, no fue David, y que se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces, Pedro, perdón, les dice: sepan ustedes, casa Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, pues la multitud que estaba escuchando se compusieron de corazón y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esa promesa no es solamente para ellos, sino para sus hijos, para sus descendencias, como para todos, en todos los lugares, en todos los lugares del planeta, sí, del mundo. Así que los que recibieron la palabra pues fueron bautizados, y se dice que fueron casi 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en oraciones. Y esto pues sobrevino un gran temor en las personas, viendo también las maravillas, las señales que eran hechas por los apóstoles. Y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, de sus bienes, y las repartían entre todos según las necesidades de cada uno. Y perseveraban pues en el templo, también en las casas, partiendo el pan, bebían, estaban en armonía, en unidad, comían juntos en alegría, en gozo de corazón, y alababan a Dios y tenían el favor del pueblo, y aún el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos por la fe en el Señor. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente dándonos un ejemplo de una forma sencilla, contar una historia bíblica como lo dice en la Biblia, sin querer añadir ningún comentario y sin querer remover algún otro punto importante. La idea es que estemos practicando y les damos la oportunidad aquí en un espacio seguro. Nadie los va a juzgar. Si se les olvida algo, lo podemos revisar juntos. Si hay algún punto que faltó, lo podemos hablar, discutir también, no hay ningún inconveniente. Pero sí oro y espero que ustedes sean movidos y aprovechen esta oportunidad y las oportunidades que vienen contando la historia en sus propias palabras para que empiecen a crear ese hábito y esa confianza. Y a veces es un poquito difícil crear esa confianza cuando estás hablando con alguien por primera vez sobre la Biblia, pero aquí en este grupo de hermanos y hermanas en Cristo que estamos para apoyarnos, para edificarnos, qué lindo y qué bonito es poder pasar ese tiempo creciendo y alabando juntos. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Continuamos con nuestra tercera C del método de las 4 Cs, el considerar. Y me dirán: maestro, profesor, pastor, pero estas preguntas son como muy sencillas, son como que muy boas. Sí, estás en lo cierto, son bastante sencillas, pero la idea es que nos metamos en el papel de la película. La Biblia no es solo una historia así de cuento de hadas, relata historias que pasaron en la vida real con personas que verdaderamente existieron, que sintieron, que vivieron, que lucharon, que sonrieron, que se entristecieron. Y la idea es que nos metamos en la película, nos metamos en el papel para entender muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Entonces respondamos estas preguntas juntos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia de Hechos 2:22 al 47? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Adelante, tienes tu mano levantada.
Luis, Pastor, no, adelante. los personajes de la historia está Dios, el Espíritu Santo, David, eh, Pedro, Cristo, eh, los, los hermanos que estaban escuchando la palabra, los que estaban en el gozo de Dios. Esos son los personajes más interesantes de Hechos. Ex- Excelente, Luis, muy bien. Tenemos Pedro, David, el Espíritu Santo, Dios, los creyentes que estaban presentes, muy bien. ¿Cuáles son los objetos o animales, las cosas que vieron, que leyeron en esta historia? Los objetos, las cosas, los animales que vieron en esta historia. ¿Cuáles son? Los objetos, cosas, animales que encontraron en la historia. Pastor, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el bautismo y las comunidades cristianas. Muy bien, tenemos un poquito más abstracto ahí el Espíritu Santo, las propiedades y las posiciones de las personas que vinieron a los discípulos, los clientes, a dejar las cosas a los discípulos. Tenemos el sepulcro de David. Muy bien, gracias, Wilfredo, excelente. Muy bien, ¿en dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? ¿Qué recuerdan? Yadira, adelante, muchas gracias. Yadira, tienes tu micrófono apagado, pero tu mano está levantada, Yadira. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Adelante. hermano. Sí, a veces tengo dificultad con ese problema, profesor. No te Bueno, preocupes. la historia ocurrió en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Muy bien, Así es. excelente. Excelente, Yadira. Recordamos, estamos todavía en Jerusalén durante la celebración Día de Pentecostés como en la clase pasada. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuándo ocurrió esta historia? La respondimos ya el día de Pentecostés, 40 días, 50 días después de la celebración de la Pascua. Y lo hablamos la clase pasada también. Esto ocurrió en conexión con el derramamiento del Espíritu Santo y la declaración de que los discípulos no estaban emborrachados proclamando el lenguaje del evangelio en diferentes lenguas, que fue lo que, si recuerdan, compartimos nuestra última clase el jueves de la semana pasada. ¿Cuál es el problema principal de la historia? ¿O qué problema ves tú en estos versículos? ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Qué problema encuentras tú en estos versículos? Yadir, adelante, por favor. El problema, Jesús resucitó entre los muertos, porque la muerte no lo podía retener. Es parte, Ese fue tienes toda la razón, es parte del mensaje de Pedro de que Jesús resucitó de entre los muertos, pero hay un problema específico el cual estamos tratando de discernir en estos versículos. Luis, Arturo, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Pastor, eh, en el problema en Hechos 2:22-47, la muerte de Jesucristo, cuando fue por lo, todos lo juzgaron, lo maltrataron, y eso fue una de las partes muy fuertes que sufrió nuestro Padre Celestial por nosotros. Muy bien, excelente, Luis. Que la gente presente a la que estaba predicando Pedro fue la que crucificó a Jesús, el Hijo de Dios. Fue por su pecado, por su falta, por su separamiento de la ley, que Jesús vino a este mundo a morir
y luego a resucitar, como Yaira nos recordó, por cada uno de Por nosotros. nosotros. Excelente, muy bien. También recordamos que uno de los problemas principales es que habían muy poquitos creyentes en esa época, no habían muchos creyentes en esa época en absoluto en esos primeros días. ¿Se resuelve el problema? En esta historia, en estos versículos que leímos, ¿se resuelven estos problemas? Y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? ¿Se resuelve el problema? Y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? Adrián, adelante, por favor. Bendiciones, amados. Yo pienso que sí, lo que pasa es que ya había una incredulidad, ya venía en el estudio anterior, estábamos viendo que las personas se estaban burlando y bueno, llega el momento de que Pedro tiene que testificar como testigo de lo ocular de lo que él estaba Observando. percibiendo y bueno, ya al final cuando Pedro testifica y dice, bueno, yo soy testigo ocular, las personas como que retractan de sus pensamientos y de su incredulidad y entonces comienzan a convertirse. Es cuando Pedro les dice allí, arrepiéntanse y conviértanse, porque ellos le dicen a Pedro, a los discípulos, varones, ¿qué debemos hacer? Entonces ahí es donde Pedro dice, arrepiéntanse y conviértanse en Jesucristo para el perdón de los pecados. Y bueno, ellos se compungen, se convierten a Cristo y bueno, sabemos la historia que viene después que nace la iglesia, ¿no? Excelente, Adrián, muy bien. Vemos el Espíritu Santo obrando en los corazones de las personas presentes para ser movidos al arrepentimiento. El punto principal de la prédica de Pedro era mover a estas personas al arrepentimiento y darse cuenta de que lo que habían hecho de crucificar a Jesús por culpa de sus pecados estaba mal. Y este arrepentimiento los lleva a creer en Jesús, a creer en el mensaje de la salvación que Él tiene que darles y a unirse a la iglesia primitiva, a la iglesia en Cristo. Tenemos el número que casi más de 3.000 personas se convirtieron ese mismo día, en esa época, después del día de Pentecostés. Qué bendición. Por temas de tiempo vamos a seguir adelante, pero muchísimas gracias a todos y vamos a seguir compartiendo este tiempo juntos. Vamos a continuar con nuestra cuarta C del método de las 4 Cs, que es el consolidar. Ya captamos la atención de las personas, ya contamos la historia bíblica y ya consideramos qué fueron las cosas que estaban pasando. Ahora vamos a consolidar todo con nuestras dos preguntas principales. ¿Dónde vemos la ley? ¿Dónde vemos el pecado en esta historia? ¿Y dónde encontramos el amor de Dios? Vamos a hablar de esas dos cosas. Y mientras hablamos de la ley y el evangelio, vamos a enfocarnos solamente en cada uno primero sin intercambiarlos. Primero que nada, voy a compartir con ustedes el punto principal de la historia. Hechos 2, 22 al 47. ¿Cuál es el punto principal? Es este. Por medio de la prédica de Pedro, el Espíritu Santo lleva a miles a arrepentirse. Muchos fueron bautizados para el perdón de los pecados y entonces se reunían seguido para adorar, orar y convivir. La iglesia primitiva, la primera iglesia, el cuerpo de Cristo ya un poquito más formalizado. Nuevamente, el punto principal de la historia, por medio de la prédica de Pedro, el Espíritu Santo llevó a miles a arrepentirse. Muchos fueron bautizados para el perdón de los pecados y entonces se reunían seguido para adorar, para orar y para convivir. Hablemos entonces primero sobre el pecado. ¿Qué pecado nos lleva a confesar y a hablar esta historia? Y mientras hablamos del pecado, esta pregunta, nos vamos a enfocar solamente en lo malo. No quiero que ninguno de ustedes venga y me diga algo ahorita sobre el amor de Dios, sobre lo bueno que Él es. Eso lo vamos a hablar en unos momentos, no se preocupen. Solo quiero que entendamos muy bien estos puntos para que cuando tú tengas que compartirlo con alguien más, sepas exactamente los pecados y las cosas que vemos que nos lleva a confesar esta historia. Entonces, enfoquémonos en el pecado solamente por ahora. ¿Qué pecado te lleva a confesar, personal o general, esta historia de Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 47? ¿Qué pecado encuentras tú
que te lleva a confesar esta historia? Adrián, adelante, por favor. Bueno, yo pienso que es el momento cuando Pedro le dice a las personas, ustedes fueron testigos de todos los milagros que Jesús hizo, ustedes fueron testigos oculares también de los milagros que él hizo, de todas las sanaciones. Y a pesar de eso, pues ustedes le entregaron a manos inicuas, dice, entendido que son los romanos. Yo veo que ahí el pecado es que nosotros, cuando algo no nos sale bien, por decirlo así, o cuando no vemos a Jesús actuar en nuestras vidas, automáticamente dejamos de creer en Él y le entregamos literalmente con nuestras acciones malas e incorrectas y ahí pecamos, ¿no? Excelente, muy bien. El reconocer de que de la misma forma como Pedro acusa a las personas con las que él está compartiendo la palabra de crucificar a Jesús, de esa misma forma, con esa misma acusación, nos llama a cada uno de nosotros. Por nuestra culpa, por tu culpa, fue que Jesús fue crucificado en la cruz. Por tu culpa, fue que Dios murió y fue torturado y fue rechazado y fue maltratado en la cruz por cada uno de nosotros, que es por tu pecado, por cada cosa mala de rechazo, por cada vez que tú dijiste que no querías hacerle caso, que no querías obedecer, que no querías ni siquiera ponerle cuidado o atención, por cada uno de esos pecados, grandes o pequeños, que hayas cometido, que hayan pasado en tu vida, fue que el Cristo tuvo que venir a morir. Y que esa cruz, no sé si ustedes alguna vez han visto la película La Pasión de Cristo, pero esa forma tan viva en la que demuestran y muestran en la película como la sangre y como el cuerpo de Jesús fue, o sea, violento, fue maltratadísimo y golpeado por el ejército romano, como le escupieron en la cara cuando le atravesaron la lanza, cuando estaba en la crucifixión, en la cruz, y que experimentó todo eso por culpa de nosotros, que es por culpa de nuestro pecado, esa acusación que Pedro le lleva a la gente. Muy bien, Adrián, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué otro pecado te enseña a confesar esta historia? ¿Alguien más? Yadira, tienes tu mano levantada, pero no sé si fue la pregunta pasada o no. Solo para chequear contigo. Yadira. Si no, no hay ningún inconveniente, no te preocupes. Creo que Wilfredo también tenía la mano levantada hace unos momenticos. Wilfredo, ¿quisieras compartir el pecado que tú ves en esta historia? El pecado que veo también es la incredulidad, ¿no? Y la negligencia, porque los judíos tenían la palabra y no lo interpretaron, no lo leyeron correctamente. Entonces la negligencia y la incredulidad como que irán, como que van de la mano, ¿no? Y así también hoy, ¿no? El pecado que nos corroe, ¿no? La incredulidad, muchas cosas todavía necesitamos nosotros a tener esa convicción, firmeza frente a una situación, ¿no? Muy bien, correcto. Que muchas personas de la época eh, dudaban, tenían, como tú dices, esa negligencia de incluso haber tenido la palabra de Dios, haber visto, como mencionaron algunos hace unos momentos, haber visto a Jesús, los milagros que él hizo, las palabras que él dijo, y nosotros hoy en día tener la Biblia, la palabra de Dios, y aún así no reconocerlo, no aceptarlo y rechazarlo y decir, prefiero hacer otras cosas o prefiero poner mi fe y mi confianza en mi propia autoridad para sanarme, para cuidarme, para trabajar, para conseguir un mejor empleo, una mejor familia, etcétera, etcétera. Muy bien, Wilfredo, excelente. Yadira, ahora sí tienes tu micrófono abierto. Adelante. Yadira. Profesor, bueno, la, sería también abandonar bueno, creo que decía yo, abandonar
el mundo impío y unirse a Cristo. No, ¿verdad, profe? En ¿No es la, en la, así? en la historia, No, en los pecados el pecado quedó en esta historia, ¿ve? sí, correcto. Y de las malas, bueno, las malas compañías también, ¿verdad? No sé, Eh, no sé si me explico, profesor. no, no te entiendo, pero elabórame un poquito, compárteme lo que estás pensando, adelante. Es que, o sea que, por ejemplo, romper con las malas compañías y abandonar el mundo impío. No sé si me puedo explicar el pecado ahí en esa historia. Sí, elabórame un poquito, ¿qué significa dejar las malas compañías? ¿Qué significa olvidar al mundo impío? ¿Qué significa para ti? Bueno, como creyente, ya en Cristo tengo que abandonar este mundo impío. O sea, no tener amistad con las cosas del mundo. Muy bien, excelente. Hablemos un poquito más de eso todos juntos. ¿Qué significa abandonar las cosas de este mundo? ¿Qué significa el dejar las cosas atrás y seguir a Cristo? En tus propias palabras, Yadira nos acaba de compartir, alguien más que quisiera compartir con nosotros sus propias palabras. ¿Qué significa dejar las cosas de este mundo atrás y seguir a Cristo? O en otras palabras, ¿cómo tú ahora estás dejando a este mundo y estás siguiendo a Cristo? Fue que ayude a pensar un poquito mejor esa pregunta. ¿Cómo tú ahora estás dejando las cosas atrás y siguiendo a Cristo? Luis, adelante, por favor. Bueno, pastor, confieso en mi vida que yo como ser humano cometí muchas imprudencias, mucho pecado. Fui adúltero, fornicario, tuve mucho mundo bajo, eh, donde nunca aceptaba a Dios como debería de ser. Siempre estaba pensando en el pecado, en la maldad, en muchas costumbres que uno, como estar en el mundo, en esas costumbres que nunca se desenreda uno hasta no ver la palabra de Cristo, ¿cierto? Cuando yo me convertí eh, a cristiano, yo me convertí un día que amanecí en Guayabao, ¿cierto? Y yo nunca en Guayabao me levantaba tipo 6 de la mañana. Yo creo que mi padre celestial me hizo un llamado y me dijo, bueno, ahora sí es justo que se ponga en su andar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Pues como estaba tanto en el pecado, me levanté, le dije a mi señora, ¿usted para dónde va? Me dijo, no, voy para la iglesia. Le dije, vamos, porque quiero saber qué es la iglesia. Yo quiero, Fue cuando yo, yo, en este, en este Hecho 2:22-47, confieso para mi vida que nosotros en el mundo vivimos muy desordenados, a toda hora en el pecado, en la maldad, en el sexo, en todo lo que más malo hay en este mundo, que no debemos estar y habernos cogido más de la palabra, más estar con Dios cogidos de la mano para poder ser un buen cristiano. Muy bien, Luis, excelente. Muchísimas gracias por compartir ese pedacito de tu vida con nosotros y ayudarnos a entender mejor esa idea que Yadira llevó a nosotros de dejar al mundo y seguir a Cristo. Excelente. El levantarse en Guayabao significa levantarse después de que tú fuiste a tomar mucho y te levantas con un mareo, con ganas de vomitar. Es una palabra colombiana, ¿no? ¿Cierto, Luis? ¿Eres colombiano? Sí, Guayabao es de Por Colombia. palabra colombiana, Sí, guayabo es eso, amanecer uno entonces, con una sed y con ganas de, exacto. de no saber nada más de trago, pero ese es Muy el buena guayabo. pregunta, Diane. Excelente. Bueno, Julio, te doy la palabra y luego seguimos adelante con nuestra siguiente parte de la clase. Julio, adelante. Sí, profesor, buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Sí, me escucho, ¿verdad? Correcto. Bueno, la verdad es que digo gracias por la participación de todos, porque
De pronto yo leí el pasaje y no logra uno entender a qué se refiere, y la participación de todos pues va ayudando a que tengamos luz en comprender el texto. Yo pienso que Pedro en dos sentidos le dice a los judíos: ustedes lo mataron porque efectivamente había un grupo que decidió. Pero pienso en mi vida que a veces uno lo mató porque uno lo rechazó. O sea, ahorita escuchando los testimonios, uno se pone a pensar todas las veces que alguien nos habló de Cristo, que nos invitó, que nos dijo que lo necesitábamos, y uno no hacía caso, ¿no? Uno decía: no, gracias, ¿no? Así estoy bien, eh, no lo necesito. Y ese negar constante creo que es una forma no solo de negarlo, sino de no hacerlo vivo en nuestra vida, ¿no? Por eso hablo de que uno que lee el texto ahora, en dos mil años después, uno también dice: pues yo lo maté porque si yo hubiese estado ahí, yo también no hubiera creído, porque hubo un tiempo en el que no creí. Se nos hace normal creer, pero eso es gracias al Espíritu Santo, pero de manera natural hubiéramos o seguiríamos sin creer. Entonces, creo que ese es en dos sentidos. Pedro se los dice a los judíos de aquella época, pero nos lo dice a nosotros que estamos leyendo el texto, que a veces seguimos en esa incredulidad. Muy bien, Julio, excelente. Combinamos ese pensamiento del pecado que hablamos de la negligencia, el pecado que vemos del rechazo, que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos rechazado o a un mensajero, así como Pedro estaba proclamando, o incluso la misma palabra de Dios al haber leído la Biblia, que le hemos hecho el feo y que por culpa de ese pecado, de esas faltas de atención a Dios, de seguir la vida con Dios, fue que Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz. Que por nuestra culpa y que nos meta, que se nos queda bien metido, que somos culpables de asesinar a una persona. Y no solo asesinar a una persona, pero el Hijo de Dios, a Dios mismo. Una persona que es pura, perfecta, justa en toda su totalidad, buena, amorosa, tranquila, que da sin querer recibir nada de cambio. A esa persona fue a la que tú y yo pusimos a la muerte y la que nuestro pecado llevó a la muerte. Bueno, sigamos adelante, compartiendo ahora el otro lado de la moneda de cómo vemos el amor de Dios en esta historia. Y recalco que tú puedes, a la hora de compartir una historia bíblica, tú puedes hablar del pecado todo lo que tú quieras. Como maestro te doy permiso que hables del pecado todo lo que tú quieras, está bien, pero más, con mayor cantidad, con mayor intensidad, con mayor pasión y con mayor amor, necesitas y tienes que compartir el evangelio, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la ley te lleva al arrepentimiento, la ley te muestra que has hecho algo mal, algo malo, pero eso no te salva, eso no te llena de ayuda o de tranquilidad o de paz. Lo que verdaderamente te salva es el evangelio de Jesús. ¿Y qué es el evangelio? Que se nos meta bien y lo tengo siempre presente cuando comparto esta parte de la clase con ustedes. El evangelio no es simplemente decirle a una persona: Dios te ama. Eso no es el evangelio. El evangelio no es simplemente decirle a una persona: Dios se preocupa por ti. Eso tampoco es el evangelio. El evangelio no es simplemente decirle a una persona: Dios está ahí para satisfacer tus necesidades. Eso no es el evangelio. El evangelio, lo que salva, lo que da vida, lo que da paz, es proclamarle a otra persona que Dios mismo se hizo hombre, vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir y se sacrificó en la cruz por nosotros para que tú tengas la paz y el amor de Dios siendo reconciliado con Él. El Evangelio es proclamar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo con otra persona y que por medio de la fe en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, la santidad de Él
la pureza de Él, la justicia de Él, ahora cae sobre encima de ti, limpiándote de todos tus pecados y haciéndote perfecto ante los ojos de Dios, una persona justa, pura, santa, sin algún pecado alguno, no por tus obras, pero por la obra más grande y más maravillosa que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Con eso en mente, recordamos ahora cómo ves tú el amor de Dios en esta historia. Fernando, adelante, tienes tu mano levantada. Fernando. Sí, pastor, quería comentar algo respecto a la pregunta. Sí, pastor, quería comentar algo respecto a la pregunta anterior. En este texto que estamos leyendo o aprendiendo el día de hoy, es un texto muy enriquecedor, ¿no? Nos alimenta bastante. Yo en lo personal, pues, definitivamente veo Fernando. ya, ¿no? Después de haber recibido el Espíritu Santo. ¿Me escucha, pastor? Sí, ahora sí, te cortaste un ¿Me poquito ahí, escucha? pero dale. Ahora sí te escucho. Sí, ¿me escucha, pastor? Correcto. Buenas, Sí, ¿escucha? Fernando, te escuchamos. Fernando, te escuchamos, sí. Sí, pastor, le decía, ¿no? Que en lo personal, yo muchas veces pues si hago una comparación de los antiguos, ¿no? Muchas veces he cometido tantas cosas, ¿no? De una u otra manera he crucificado a mi Señor Jesucristo, ¿no? Y yo pienso que así hoy en día hay muchos, ¿no? Pero vemos también acá la grandeza de Dios, que al ser lleno del Espíritu Santo, Pedro, una persona que había negado a Jesús, tuve el privilegio de dar el primer discurso, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo y anunciar las sagradas al Señor Jesucristo. Entonces, vemos también, pastor, acá algo muy hermoso, ¿no? Que me agrada bastante, ¿no? Cuando Pedro anuncia la Sagrada Escritura o la resurrección del Señor Jesucristo, eh, más de 3.000 personas se volvieron al cristianismo, ¿no? Se volvieron al Señor, ¿no? Y me da mucha tristeza hoy en día, hay tantos predicadores y de tantas prédicas se convierten una o dos personas. Entonces veo que sigue la maldad sigue creciendo. Entonces nosotros, como siervos de Dios, que cada día nos edificamos, que hemos sido bautizados por nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos esa misión de anunciar la palabra. Ojalá pues que cada prédica pues, que hagamos cada uno de nosotros se convierta en vez 1.000 o 100, no sé, ¿no? Pero qué difícil, ¿no, pastor? Entonces está en nosotros una misión bien grande para seguir adelante, pastor. Es mi comentario. Amén, excelente. Recordamos que el poder de Dios está en su palabra. El mensaje del evangelio, el mensaje de convertir a alguien, no proviene de nosotros, pero proviene de la palabra de Dios y que es activa, la palabra de Dios es activa, viva y poderosa. Cuando tú compartes la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, la promesa es que no vuelve vacía, pero vuelve con resultados. Y puede que los resultados tomen tiempo, puede que tú y yo nunca veamos esos resultados, pero cada vez que tú proclamas la palabra de Dios, el Espíritu Santo está obrando por medio de esa palabra. En este caso, en la historia, vemos 3.000 personas que se convirtieron con la prédica de Pedro. En este caso, en nuestras vidas, tenemos la certeza, la promesa de que de una u otra forma, esta palabra está afectando el corazón de estas personas. Y como tú dices, Fernando, es un privilegio, una misión que tú y yo, siendo pecadores, cada uno de nosotros, podamos compartir este mensaje de la salvación y regocijarnos mientras lo hacemos con todas las personas a las que les compartimos de este mensaje. Que Dios nos haya visto y haya dicho a el pescador, un pescador, o sea, una persona indiferente, no al abogado, no al doctor, no al empresario, al pescador que venga a proclamar el mensaje, a la persona que no tiene educación, porque no se trata de lo que tú crees de ti mismo, se trata del Dios que vive en ti. Y si tú pones tu fe en este Dios que es todopoderoso, que creó el universo, no hay nada imposible para ti. Esta fe que vive en ti por medio del Espíritu Santo, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, te lleva a compartir un mensaje que es extraordinario,
ordinario, una bendición, una luz en la oscuridad. Excelente, Fernando, muy bien. Carlos, adelante, te doy la palabra. Gracias, pastor. La pregunta es en qué verso o palabras de esta historia veo el amor de Dios. Yo lo veo en donde el pueblo compungido por haber entregado, por sus pecados de haber entregado al Señor Jesús, y dice, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice, arrepiéntase, bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Ahí está el amor de Dios, que yo mirando 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envió a la segunda persona, el Dios Trino, para encarnarse por amor a nosotros, a todos los pecadores, para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para tener redención por su sangre que fue derramada allí en el Calvario para perdonar o para darnos perdón de nuestros pecados y para recibir la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas que estará con nosotros siempre. Ese amor también lo tenemos que manifestar también a los demás. O sea, no debemos quedarnos con ese amor. Hay que darlo a los demás mostrando el carácter, la imagen de Cristo como fue, que vino, que fue misericordioso, compasivo, bondadoso, amoroso para todos nosotros en su misericordia, en su gracia, y también compartirlo a los demás, como a través de las palabras, de como lo hizo Pedro, al evangelizar a este pueblo, a estos pecadores, como ha sido también en nosotros, y es para hacerlo también para otros también, para que tengan ese amor de Dios en sus corazones, esa paz en sus corazones y mentes. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Recordamos que es una promesa, que es el bautizo, que es el perdón de nuestros pecados, una promesa de Dios. Al poner nuestra fe en Cristo, somos 100% perdonados de nuestros pecados y es una promesa, una bendición, no solo para nosotros, pero para nuestros descendientes y para sus descendientes y para los descendientes de sus descendientes. Es una promesa que transcurre de generación en generación, el perdón de los pecados, gloria y alabanza a Dios, que fue dada hace más de 2000 años y hoy, hasta hoy en día, todavía está válida, todavía está presente y la podemos disfrutar cada uno de nosotros. El amor de Dios. Excelente. José, te voy a dar la última palabra de esta pregunta y luego vamos a terminar con nuestra clase, con la última parte de la lección. Adelante, José. Pues solo quería aportar un poquitín nada más, ¿verdad? Sobre el amor de Dios que nos tiene a todos, ¿verdad? Que el gran amor que Dios nos tiene, pues sinceramente, pues nosotros como pecadores, pues nadie tiene la salvación, ¿verdad? Pero vemos ahí, ¿verdad? De que Él, pues, ahí dice que para darnos una oportunidad, ¿verdad? Tuvo que dar a su Hijo a, al mundo, ¿verdad? Para que nosotros pues pudiéramos tener la salvación, ¿verdad? De poder tener la salvación. Y el punto es que uno debe de creer, pero sinceramente nosotros a veces no entendemos, no comprendemos por qué de que Cristo dio su vida en la cruz, ¿verdad? Ese es el gran amor que yo veo en esta historia, ¿verdad? De que nosotros pues si hacemos y cumplimos los mandamientos de nuestro Señor, pues podemos tener la salvación. Eso Muy sería, bien. hermano. Excelente. Y corrijo ahí un pensamiento, José. No se trata de nosotros hacer los mandamientos. No se trata de nosotros de cumplir la ley de Dios. El punto de la ley es mostrarnos a cada uno de nosotros que en realidadmente nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Tú sabes, les hago la pregunta, ¿ustedes saben cuántas leyes les fueron dadas a los judíos? ¿Cuántas leyes les dio Dios a su pueblo elegido en el Antiguo Testamento? Más de 300 diferentes leyes para su vida cotidiana.
Te hago la pregunta, ¿tú sabes cuáles son esas leyes? La verdad es que probablemente, puede que sí, pero la mayor cantidad de nosotros va a decir que no. No sabemos cómo seguir estas leyes, ni siquiera sabemos cuál es la ley de Dios en su totalidad. Al cumplir esta ley, nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque fallamos por culpa de nuestro pecado, por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa en el querer seguir a Dios. Por naturaleza, ninguno de nosotros quiere amar a Dios. Por naturaleza, ninguno de nosotros quiere amar a nuestro prójimo. Por naturaleza, cada uno de nosotros quiere enriquecerse a sí mismo, quiere disfrutar los deseos de la carne en su propia cuenta, quiere emborracharse, quiere usar drogas, alcohol, quiere que la gente lo alabe y lo glorifique a uno. Eso es lo que somos por naturaleza, incapaces, imposible de cumplir la ley de Dios en su totalidad. Con solo un pecado chiquitico que nosotros hayamos cometido, ya hemos roto la ley de Dios y somos incapaces de estar con Él. Por ese punto es que Dios, Jesús, tuvo que venir a morir por nosotros, porque Él fue el único que cumplió la ley de Dios en su totalidad. Y en ese cumplimiento se sacrificó a sí mismo, dio su vida para cada uno de nosotros, para que por medio de la fe en ese sacrificio, no por nuestras obras, pero por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, de decir, sí, esto es verdad, tú y yo seamos salvados, seamos purificados y seamos reconciliados con Dios. Por ese sacrificio, ahora que estamos en esta vida ya siendo salvos, tú y yo somos 100% salvos, la salvación, el reino de los cielos es nuestro, pero todavía estamos aquí en esta tierra, es que estamos hablando de, bueno, ¿qué significa lo que los discípulos hicieron en su vida después de que Jesús ascendió a los cielos y qué significa para nosotros ahora que somos cristianos, que somos salvos, hijos de Dios, viviendo en este mundo de pecado? Recordar que no es por nuestras obras, no es por nuestra idea de que yo decido creer y yo decido hacer, yo decido ir a la iglesia, pero es todo, se trata sobre la obra que hizo Dios en la cruz por nosotros. Recordar que en la historia nos dice, si tú crees, eres bautizado, el perdón de los pecados es tuyo por medio de la fe. La fe es lo que te da esta salvación y te lleva a los brazos del Padre. Vamos a seguir adelante porque ya nos pasamos de tiempo. Pero muy buenos puntos, excelente, muy bien. Me gusta escuchar sus ideas del pecado, del amor y cómo lo podemos proclamar a otras personas. Yo espero que eso sea edificante para ustedes, para que se llenen de esa información, de esa pasión, de ese amor y lo quieran compartir con otros. La idea es que de la misma forma que tú te estás edificando aquí con tus hermanos y hermanas en Cristo, que tú seas movido a ver a esa persona, ese familiar, ese amigo en la esquina, en la calle, en el supermercado y decir, yo quiero verte en el cielo. Y yo quiero que tú y yo estemos cantando himnos de adoración por toda la eternidad. ¿Qué te lleva a Dios a pedir y hacer en esta historia? Medita, ora en esto mientras seguimos adelante con nuestra lección. Pregunta retórica, no la van a responder, quiero que la piensen en sus mentes. ¿Verdadero o falso? La obra de la iglesia, de nosotros, el cuerpo de Cristo, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. ¿Verdadero o falso? La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Vamos a hablar de qué significa esto, cómo lo podemos explicar. Esta frase es verdadera. La obra de la iglesia, la obra que tú y yo tenemos, es de afligir al cómodo, hacer sentir mal al cómodo y de consolar a esta persona que ya está afligida con Cristo. ¿Qué significa, pastor? ¿Qué significa, maestro? Lo vamos a hablar en estos momentos. La ley y el evangelio. ¿Cuál es su rol? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Cómo es que funcionan juntas? La ley y el evangelio son un equipo, trabajan juntos. La ley es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros, que tú, seamos santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y lo que pide para que nosotros podamos estar con Él es que seamos santos, porque Él no se puede asociar con algo que es impuro. Al Él asociarse con algo que es impuro, Él se convierte en algo que es impuro. Por lo tanto, para Él poder estar en full armonía, en completa armonía con nosotros, tiene y tenemos que estar santos por lo que Dios es santo.
El problema es que tú y yo y cada uno de nosotros en este mundo, en esta tierra, hemos pecado y nos hemos hecho impuros. La ley sirve para que reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. La ley tiene tres propósitos. Nos muestra nuestro pecado, nos ayuda a darnos cuenta, uy, sí, la embarré, yo no debí haberle mentido a mi prójimo, yo no debí haber engañado a mi esposa, yo no debí haber robado, etcétera, etcétera. Nos muestra las cosas que hemos hecho mal. La ley nos frena al decirnos, esto que está aquí no lo puedes hacer, nos ayuda a parar ese pensamiento de queremos pecar contra Dios y nos ayuda a vivir una vida de glorificación y alabanza a Dios. La ley nos muestra lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere proteger con cada una de sus leyes. La ley sirve para que reconozcamos, que nos quede claro, la ley sirve para que reconozcamos nuestro pecado. Cuando tú lees los 10 mandamientos, cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando tú lees el Nuevo Testamento y Jesús está dando los mandamientos que él dice que hagamos, que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, nos está mostrando nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos hecho. Nosotros no hemos amado a Dios sobre todas las cosas y no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos en todo momento. Y al hacerlo solo una vez, nos hemos convertido impuros. Los efectos de la ley son terrorizar la conciencia, la culpa y una conciencia golpeada. Cuando tú llegas a saber la cantidad y la intensidad con la que tú le has fallado al Padre, esto debe golpearte en tu corazón de una forma en la que nunca te has sentido antes. Y no sé si alguna vez te ha pasado, puede que sea temprano durante tu vida en el cristianismo con Dios, en tu camino con Dios, o puede que sea regular cuando llegas a pensar en los pecados que has hecho. Y quiero que hagas vamos a hacer un ejercicio y lo vas a pensar, no me lo vas a decir, no lo vas a escribir en el chat, solo quiero que lo pienses. Quiero que pienses en ese pecado, en esa cosa que tú hiciste, la cual te causó tanta tristeza, tanta agonía y tanta intranquilidad. Ese pecado con el que tú lastimaste a quién sabe cuántas personas, con el que te lastimaste a ti mismo y con el que puede que continúes lastimándote y lastimando a otras personas. La ley nos muestra y nos lleva a ese sentimiento, y puede que lo hayas sentido ahí, de culpa, a ese sentimiento de la conciencia golpeada de, fue chica, la embarré, o me equivoqué, hice algo mal, y nos aterroriza la conciencia. Dejamos claro, la ley solo te puede llevar a ese sentimiento. Te muestra que hiciste algo mal, te muestra que necesitas ayuda, que necesitas un salvador. El equipo perfecto, porque la historia no termina ahí. La historia no termina solo con la ley, pero tenemos la bendición del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de Cristo, las que compartí con ustedes hace unos momentos, de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El Evangelio es lo que Dios hizo en amor por el mundo. Si la ley es lo que Dios quiere que hagamos, que no pudimos hacer, el Evangelio es lo que Dios hizo en amor por cada uno de nosotros. Jesucristo vino a este mundo ¿a qué? A ser perfecto. Cuando tú lees la Biblia y ves a Jesús, estás viendo a la única persona en el mundo que es completamente perfecta en todo momento, en cualquier lugar, con cualquier palabra que dijo, con cualquier acción que hizo. ¿Por qué? Porque si él no fuera perfecto, tu salvación no tiene punto en absoluto. Si él se hubiera equivocado, si lo hubiera cometido, aunque sea un pecadito chiquitico, estaríamos en la misma historia de la muerte y el pecado y sin ningún salvador. Pero Jesús fue perfecto y dio su vida perfecta en la muerte para pagar el precio de cada uno de tus pecados. Él fue el sacrificio, el sustituto perfecto. Él murió para que tú y yo no tengamos que morir, para que tú y yo recibamos la vida eterna. No solo eso, pero Él tiene el poder sobre la muerte. Entonces, al morir, Dios lo resucitó. Dios resucitó a esta persona que se sacrificó, que fue perfecta, para demostrarnos a nosotros que el poder de la vida eterna no solo existe y es real, pero te pertenece a ti por medio de la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, Dios te ha salvado. Nota que no es algo que tú hiciste, pero Dios te ha rescatado a ti y te ha justificado.
Eres una persona justa ante los ojos de Dios. Tú ya no cargas ninguna cosa mala que has hecho en tu pasado. Ese pecado del que hablamos hace unos momentos que te causó tanta culpa no existe. Sí ocurrió, pero ya fue completamente perdonado. Ha sido purificado, santificado, justificado. El evangelio es darle a los pecadores el perdón y la vida que Cristo les aseguró. Es una seguridad, una certeza. No es un puede que sí o quién sabe. No, esto es una realidad que tú tienes y que puedes compartir con otras personas. ¿Cuál es el resultado del evangelio? No una conciencia aterrorizada y un temor con culpa. No vives tú, ay, hijo de más chica, y Dios qué me va a decir, y Dios en verdad si me quiere. No, el evangelio te muestra que tienes fe, que tienes paz, que tienes gozo y que tienes esperanza. Son bendiciones que son tuyas. Son atributos que son tuyos, que te pertenecen por medio de la fe en Cristo y son atributos y bendiciones que puedes compartir con otras personas. Entonces, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido, sea cuando la gente no está consciente de su pecado, si la gente no sabe que ha cometido un pecado, no tienen necesidad para el evangelio. ¿Por qué? Porque si ellos no creen que han hecho algo malo, pues no necesitan un salvador. Y el mensaje del evangelio es que necesitamos un salvador. Entonces, para hacerles entender de que necesitan un salvador, y todos lo necesitamos, pero somos tan pecadores que pensamos que somos perfectos ya mismo, incluso mientras vivimos en pecado, la ley nos ayuda a mostrar nos ayuda a afligir al cómodo, nos ayuda a hacerles caer en cuenta de que en realidad tú, mijito, Pepito, no eres tan buena persona como tú crees y te encuentras en un estado de muerte no solo física, pero espiritual. Y cuando este tiempo se acabe, vas a estar completamente separado de Dios y vas a no experimentar las bendiciones de Dios. Y por lo tanto vas a tener una vida bastante difícil y no te va a gustar. Estás en una necesidad muy, muy grande. La obra de la iglesia es afligir al cómodo con la ley, pero ahora, ya que tú afligiste a Pepito, a Miguel, ya que le dijiste que su eternidad está en peligro y que tiene este pecado en su corazón, no lo puedes dejar ahí. Y no tienes que dejarlo ahí. Y no solamente no puedes dejarlo ahí, pero tienes la responsabilidad moral de mostrarles la historia completa. La historia no termina solo con la ley, pero continúa con el evangelio. Mírame, cae en cuenta, abrázame y regocíjate, porque la historia no termina ahí y el Hijo de Dios vino a morir por ti, para que ese pecado, esa vida que tú has vivido, que no has dado gloria y alabanza a Dios, sea completamente justificada, sea completamente puesta sobre el Cordero del mundo que fue sacrificado en la cruz y esa paz y esa pureza que Él tiene y por vivir su vida perfecta sea puesta por encima de nosotros. Cuando alguien siente la culpa de su pecado y tú lo ves, ¿y cómo lo ves? Porque cada uno de nosotros lo ha sentido. Esa culpa de la embarré, esa culpa de me equivoqué, de les quedé mal, les fallé. Y no solo a estas personas con las que estoy viviendo, pero le fallé a Dios. Y ese sentimiento es horrible, es feísimo, porque te sientes incapaz, sientes que no mereces estar en este mundo. Cuando alguien siente ese sentimiento, esa culpa de su pecado, le hace falta escuchar el Evangelio. Y qué bendición tan linda que así como Pedro proclamó el Evangelio, la ley y el Evangelio a este grupo de personas, tú también tienes ese privilegio, esa bendición de llevar estas buenas noticias de la salvación a esa persona que está siendo afligida por su pecado, a esa persona que ha llorado quién sabe cuántas lágrimas y ha estado en la inmunda tratando de solucionar su vida por sí mismo, por sí misma. Las buenas nuevas del perdón y la vida eterna en Cristo son una bendición que Dios te ha dado a ti para que tú puedas compartirla con otras personas. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Preguntas, comentarios antes de que cerremos nuestra clase el día de hoy. Preguntas. Fernando, adelante.
Pastor, más que una pregunta, también muy agradecido, ¿no? Por esta clase, en verdad, si bien quiero todas las clases son hermosas, esta me ha edificado bastante, pastor. Y reitero mi agradecimiento, pastor. Amén, amén, Fernando. Un abrazo. Me alegra mucho y la idea es que sigamos aprendiendo juntos y sigamos edificándonos mutuamente. Yadir, adelante, tienes tu mano levantada. Yadira, Sí, profesor, yo quería hacerle una pregunta. adelante. Y hoy me pasó un caso de que, pues, de lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Y yo a veces, así en mi contacto, porque tengo amigos, amigas y no son creyentes, ahí van creyentes y no creyentes van ahí en ese grupo de amigos que tengo. El caso que le quiero exponer, a ver si usted tiene su opinión más que todo. Yo con el teléfono, pues a esos contactos que tengo, yo le envío mensajes bíblicos, textos bíblicos, y entonces, pues hay personas que parece que no le gusta que le digan. Y, y el caso es que me dicen, a mí me han dicho, no, no andes mandando. Bueno, no andes mandándoles nada, dice. Hay que dejarlo, me dice. Y como yo le digo la verdad, pues así como yo, como he aprendido, como me han enseñado, yo les digo la verdad a ellos y parece pues que se molestan, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿qué puedo hacer yo en ese caso? Pues, Yadira, muy buena pregunta y creo que cada uno de tus compañeros de clase posiblemente han experimentado algo igual, que tenemos esta pasión de compartir el mensaje, sabemos que es verdad, sabemos que es una realidad, pero a veces cuando lo compartimos como que la gente no escucha o como que la gente no hace caso. Recalco y hago punto importante. La palabra de Dios, la promesa de la palabra de Dios es que es activa, viva y poderosa. Y la promesa es que cuando tú la compartes con alguien, no vuelve vacía. Y tú tienes que tener fe en que esta palabra de Dios es verdad, porque primero es la palabra de Dios y Dios nunca ha fallado sus promesas. La palabra de Dios nunca vuelve a nosotros vacía. Ahora, puede que nosotros no veamos cómo esa palabra está funcionando. El Espíritu obra de maneras que es un misterio para nosotros. Tú y yo no tenemos el trabajo de convertir a otras personas. Y es una distinción bastante importante que hay que entender, Yadira. Sí, queremos que las personas se conviertan y sí queremos que las personas sean unidas a esta familia en Cristo. Pero nuestro trabajo no es convertir a las personas. Nuestro trabajo es simplemente proclamarles sobre Jesucristo, proclamarles sobre los mandamientos que Él nos dio, sobre la bendición que nos ha dado de la salvación por medio de la fe en Él y dejar que el Espíritu Santo, Dios, obre en su corazón. Tu trabajo, Yadira, y te sigo y te comendo por eso, porque eso es muy bonito lo que tú estás haciendo, de darte cuenta de que hay una necesidad, de darte cuenta de que necesitas compartir este mensaje con tus amigos y lo peor que tú puedes hacer es decir, bueno, ya no creyeron, me voy a ir. Nosotros no sabemos si en verdadmente no creen o si en verdadmente después en unos días, en unos meses, en unos años, puede que esa palabra les llegue más profundo y toque su corazón. Y qué bonito es ver ese trabajo que tú estás haciendo y que a veces puede que no se vea con resultados, pero recordar que la promesa es que siempre lleva resultados y nuestra necesidad es compartirla, darles motivación en momentos difíciles. Lo mejor que tú puedes hacer es motivar a alguien con la palabra de Dios, porque no hay otra cosa que verdaderamente dé paz. No hay otra cosa que verdaderamente muestre el amor y no hay otra cosa que verdaderamente le dé a una persona tranquilidad. Entonces yo te sugiero que continúes así con esa fe grande y fuerte de seguir compartiendo el mensaje de Dios con tus amigos por medio de mensajes, no hay ningún problema, por medio de una prédica que tú veas ahí en la televisión o en el YouTube, en el televisor, la computadora, lo que sea, el celular, y los motives
a querer aprender más de Dios. Y si te siguen diciendo que no, no importa, porque tu trabajo no es convertirlos, pero tu trabajo es simplemente contarles y estar ahí para ellos, para ayudarles, para colaborarles. Me parece muy lindo y muchísimas gracias por esa pregunta. Sí, Igual a me usted, hice profe, entender, por su Yaira. respuesta. Excelente. Muchísimas Muchas gracias, Yaira. gracias. José Miranda, adelante, tienes tu mano levantada. Solo quería comentarle un poco sobre el tema que tocó la hermana, ¿verdad? Precisamente, pues, a mí me gusta hacer eso también. Yo tengo mis amistades y todo eso. Y como decía la hermana, pues, siempre no hace falta las amistades que todavía no creen en Dios, ¿verdad? Pero yo lo que hago es así como ella decía, ¿verdad? Que uno, pues, trata la manera de buscar textos bíblicos y la situación que vivimos ahora, ¿verdad? Entonces uno se va a ir enfocando en todo eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo hago, mandarles todos los días y todo, y lo miran, ¿verdad? Pero es normal de que una persona incrédula, se podría decir, ¿verdad? De que no le gustan las cosas de Dios. Es normal, ¿verdad? Pero el punto que usted tocó, hermano, hay algo clave ahí, es tener fe, ¿verdad? Tener fe de que algún día, pues, Dios les va a tocar el corazón de cada uno y pues ahí es donde ellos, pues, van a cambiar algún día, ¿verdad? Solo es cuestión de tener fe y paciencia. Y otro consejo que me daba antes mi papá era que decía, si usted quiere hablarle a alguien sobre la palabra de Dios, primero ore por esa persona, ¿verdad? Y ya después, pues, Dios le va a ir abriendo camino, Dios va a ir abriendo puertas para poder llegar con la persona que usted desea compartir la palabra, decía él, ¿verdad? Pues, y eso es lo que yo hago, eso es lo que he aprendido de diferentes maneras, ¿verdad, hermano? Solamente eso. Gracias por la oportunidad. Muy bien, José, excelente. Muchísimas gracias por tus comentarios y por esos mensajes de cómo poder seguir creciendo en la fe y cómo poder seguir compartiendo el mensaje con nuestros amigos y nuestros familiares. Cada uno de nosotros tiene oportunidades de hacer eso. Cada uno de nosotros tiene oportunidades con cualquier persona a la que veamos, la necesidad, el privilegio de compartir el mensaje de Dios. Los invito a tener los ojos abiertos y a buscar y a orar para que Dios nos muestre esas bendiciones y esas oportunidades de llevar la palabra a otras personas. José Guanji, chicos, te doy la palabra y con eso terminamos nuestra clase el día de hoy. José, adelante. Sí, pastor, buenas noches. En relación de lo mismo que está hablando los hermanos que hablaron, antecedieron antes de mí, en realidad yo diría de que hemos aprendido, creo que, bueno, yo digo de mi parte, ¿no? Hemos aprendido una costumbre, creo que no sabia, ¿no? Sino creo que como escuchaba del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nosotros ofendemos a las personas que vamos a predicar. Muchas veces nosotros creo que, bueno, eso fue la costumbre, yo creo como sería yo diría, bueno, más costumbre, ¿no? Porque nosotros siempre en la iglesia pues pedimos direcciones, pedimos números de teléfonos, todo eso, ¿no? Y ahí me pareció de que este asunto estaba muy, como que si estuviésemos investigando a la persona, no más compartiendo la palabra del Señor. Entonces, por esa razón, yo creo que mucha gente también se ha retirado, ¿no? Entonces, hoy con estas enseñanzas que tanto nos está llamando la atención, yo creo que a todos los estudiantes que estamos escuchando esta clase, yo veo también en donde decía, pues aquí en el libro de Hechos 2:45, en donde dice, perseveraban unánimes cada día, dice, en el templo, partiendo el pan en las casas. Entonces, imagínense de que realmente hoy en la actualidad eso no hay. Habrá tal vez del 100%, tal vez habrá, yo diría casi un 1, el 2% que se hace los ágapes, que le llaman en muchas iglesias. Pero esto es lo que está pasando realmente, de que diríamos pues que nosotros como cristianos deberíamos dejar que actúe el Espíritu Santo, ¿no? Únicamente compartir lo que nos dice el Espíritu, no compartir lo que
nosotros jactemos, decir, bueno, pues yo ya tengo mi cursos que estoy siguiendo en la Academia de Cristo y a mí me enseñaron esto y esto tengo que hacer, sino esperar el anuncio, ¿no? Claro que tenemos también, como usted lo dice, tenemos que seguir estudiar, tratar y escuchar más del Espíritu Santo para decir, a esa persona voy a predicar o a esa persona voy a compartir, porque Jesús estaba con todos, ¿no? Jesús vino al mundo para estar con el mundo. Y nosotros como cristianos tenemos que estar con el mundo, ¿no? Porque Jesús estuvo con todas personas de toda clase, ¿no? Estaba con las prostitutas, estaba con los borrachos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces nosotros despreciar eso creo que no estaría bien, porque vuelvo y repito, ¿no? La Biblia dice que Dios envió a su Hijo primogénito al mundo para salvar al mundo y no más para condenar. Entonces nosotros, con esta enseñanza, yo creo que nos va a quedar claro que debemos dejar que actúe el Espíritu Santo, no más nosotros. Hasta aquí, mi pastor, muchas gracias. Amén, José, muchísimas gracias. Y recordamos siempre, apreciamos mucho todos sus comentarios, apreciamos mucho la forma en la que compartimos este tiempo y estas palabras juntos, que nos demos cuenta que estamos edificándonos los unos a los otros, que estamos ayudándonos a crecer en la fe, en los conocimientos de la palabra, para poder no solo edificarnos a nosotros, pero edificar a otras personas que no conocen de estos pensamientos y de estas verdades. Recordamos nuevamente, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Esta va a ser una de las frases que quiero que expliquen en su proyecto final y los invito a tener esto presente en todos los días de su vida mientras continúan con sus estudios con nosotros y mientras continúan viviendo por Cristo. La tarea la voy a compartir por el grupo de WhatsApp, no se tienen que preocupar, incluyendo la grabación de la clase. Les pido por favor lleguen preparados con la tarea. Aunque yo no la corrija, es necesario que hagan la tarea y revisen la historia y contesten las preguntas del considerar y el consolidar del método las 4C para que podamos conversar y entender muy bien los temas de estas clases. Se darán cuenta que fue muy buena la discusión y muy buena los comentarios que hicieron, pero solo eso es posible si ustedes vienen preparados haciendo la tarea, viendo el video de la clase y leyendo las lecturas. Habiendo dicho eso, cerramos entonces con una oración dándole gracias al Padre por el tiempo juntos. Oramos. Padre Todopoderoso, tú penetras nuestros corazones, conoces nuestros deseos y ves nuestros secretos más íntimos, Señor. Tú sabes que fuimos pecadores. Tú sabes que te hemos fallado. Tú sabes que la ley nos mueve al arrepentimiento. Nos hemos dado cuenta de que no somos merecedores de estar contigo, Señor. Pero bendito seas tú que mandaste a tu Hijo Jesucristo a hacer el sacrificio perfecto, nuestro sustituto perfecto para nosotros. Señor, te bendecimos y te glorificamos porque por medio de la fe que tú plantaste en nuestros corazones, de creer de que ese sacrificio que Él hizo fue perfecto, justo y necesario para nosotros, hoy en día somos tus hijos reconciliados, tus hijos amados por ti. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones a entender tu palabra. Gracias, Señor, por edificarnos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo esta clase, este día de hoy. Te pido, Señor, bendigas a todas las personas que fueron parte de esta clase y que continúan siendo parte del curso. Ayúdalos a darse cuenta de este privilegio tan grande que tienen de ser parte de tu familia y de compartir el mensaje de la salvación con esas personas que están afligidas y que sufren en el mundo. Muévelos, Señor, a compartir el mensaje de la ley con aquellos que todavía no entienden su naturaleza pecaminosa y a consolar a todos ellos que ya están listos para recibirte y para glorificarte en los cielos. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Les doy un abrazo, les mando un abrazo desde Igualmente, aquí todos los y que compañeros, Dios los Amén. bendiga. todos los Bien hermanos. para todos. Nos vemos el jueves, 2 días. Dios los bendiga. Pastor, muchas gracias. hermanos. Bendiciones Nos a vemos. todos los hermanos, bendiciones, Sí, pastor. Muy bendiciones para grande, todos, Amén, hermanos. amén. muy grande Amén. su Bendiga a clase, todos. muy bonita y se entiende muy bien. Gracias, pastor. Hasta luego, nos vemos el jueves. Gracias, hermanos. Feliz noche. Bien, Dios les bendiga a primeramente todos. Dios. Dios bendiga mucho.